Hay un mantra que se repite en el deporte y seguro que en otros ámbitos también, y que es el siguiente que dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Seguro que lo has oído. A entrenadores, a deportistas, es muy posible que lo hayas dicho. Yo creo que hace años es posible que yo lo haya usado también alguna vez a modo muletilla y ya me decidí a escribir sobre ello para que no me vuelva a pasar. Yo no sé en otros ámbitos si esto se cumple, lo desconozco, pero esto en el entrenamiento no tiene ningún sentido. Y ahora lo vamos a ver. En sus marcas. ¿Listos? Vale, lo que no se mide no se puede mejorar. Esa frase yo te dejo que la pienses unos segundos. Y te das cuenta enseguida que eso no se sostiene. Es una afirmación que no se sostiene. Muy fácil. Por ejemplo, algunos de mis deportistas no usan potenciómetro. ¿Significa eso que no mejoran su producción de potencia? Cuando entrenan y el puerto que tienen al lado de casa lo suben y rebajan un minuto lo que tardan en subirlo. ¿No han mejorado su producción de potencia? Ya te digo yo que sí, y sin necesidad de medirlo. Y es que el simple hecho de entrenar, por el mero hecho de entrenar, ya vas a mejorar. Y si entrenas y no lo mides, también vas a mejorar. Algunas veces pasa que estás entrenando y no estás mejorando. Ahí algo pasa y algo hay que ajustar, ¿vale? Tendríamos que revisar y algo habría que ajustar. Pero no quiero extenderme en eso porque el tema no va por ahí. El problema no está tanto en la literalidad de la frase, de lo que no se mide no se puede mejorar. El tema está en el mensaje implícito que hay detrás de esta frase. Porque lo que pretenden dar a entender es lo que se mide se puede mejorar. Entrena conmigo, te voy a monitorizar todo, te voy a medir y entonces voy a conseguir que mejores. Pero tú ya sabes que por mucho que te miras el pito, no te va a crecer. Entonces, de verdad que eso no funciona así. Aquí lo que te quieren vender es que monitorizándote de forma muy sofisticada, recopilando un montón de variables y métricas avanzadas, y luego trabajando todos estos numeritos, trabajándolos de forma aislada, mediante un método científico, entre muchas comillas científico, porque no hay ninguna evidencia sobre esto, que así van a conseguir mejorar tu rendimiento. O no tiene por qué ser específicamente del rendimiento. Puede ser que lo que te quieran vender es que así te van a solucionar algún problema. Oye, pues tienes dolor aquí, vamos a medir y vamos a aplicar la solución X. Vale, esto no funciona así. Nada más lejos de la realidad. Porque no importa cuántos parámetros fisiológicos te pongas a medir. En el entrenamiento estoy hablando. No importa. Siempre hay muchos más que no puedes medir. Estoy hablando desde volumen de oxígeno, lactato, frecuencia cardíaca, producción de potencia, temperatura corporal, catecolaminas, en fin, son infinitos. No puedes medirlos todos y ni siquiera imaginamos cuántos hay que no conocemos. No podemos imaginar cuántos hay que no los conocemos. Pensar que el último dispositivo tecnológico que ha salido al mercado, que te permite medir un valor fisiológico nuevo, que eso va a revolucionar el entrenamiento y que te va a hacer mejorar, eso es cuanto menos naif. Un aparato que a lo mejor te cuesta 200 euros. ¿Cómo de avanzado, cómo de tecnológico puede ser eso? Si hoy en día cualquier reloj que mide la frecuencia cardíaca y poco más ya te cuesta más de 200 euros. Pero ojo, que si yo no estoy diciendo que no funcione, y no funciona no por limitaciones técnicas, o no funciona porque le falte calidad al sensor.
no funciona porque es que el cuerpo humano no funciona. Perdón por la redundancia, no funciona porque el cuerpo humano no funciona así. No te hace mejorar porque el cuerpo humano no funciona así. El entrenamiento es infinitamente mucho más complejo y más bonito también. Y hay que entender a cada persona de forma global, en un todo. Porque tu organismo posee propiedades y posee comportamientos que no pueden deducirse del que presentan cada una de sus partes por separado. Un ejemplo muy fácil. Tú puedes abrir a una persona en canal, tú puedes estudiarla al detalle, cada célula, cada mitocondria, cada cadena de proteínas, y nada de eso te hará entender por qué esa persona siente amor. O por qué le gusta más el ciclismo que el baile latino. Y es que, como decía Albert Einstein, no todo lo que cuenta puede ser cuantificado y no todo lo que puede ser cuantificado cuenta. ¿Qué nos quiere decir aquí el amigo Albert? Pues que algo pueda medirse no significa ni mucho menos que debamos usarlo. Que muchos parámetros que medimos son simplemente ruido, que solamente nos llevan a confusión. Y lo peor, que es que te distrae de lo verdaderamente importante. Tú piensas que aquello que estás midiendo determina en gran medida dónde pones la atención. Y dónde pones la atención determina las decisiones que estás tomando. Y muchas de las cosas más importantes no se pueden medir. Muchas veces, hoy mismo me acaba de pasar, muchas veces mis deportistas me preguntan, ¿qué dicen los datos? Yo les digo, oye, buen entrenamiento. La pregunta es, ¿qué dicen los datos? Pues es que los datos dicen muy poco. Muy poco, muy poco. Ya me gustaría a mí que dijeran más. Lo que de verdad me dice es el feedback del deportista. Son las preguntas que yo le hago. Preguntas como, por ejemplo, ¿podrías haber ido más rápido? Yo en los datos, eso no sé si lo veo. Si conozco mucho al deportista y según cómo sea la sesión, me puedo hacer una idea. Pero esa es una pregunta verdaderamente importante. ¿Podrías haber ido más rápido? Mucho más importante que si has hecho 200 vatios o 300.000. ¿Cómo te has sentido? ¿Tienes ganas de entrenar? ¿Te sientes fatigado? Oye, ¿duermes bien? Todas esas preguntas son mucho más importantes que lo que aparecen en los datos. Es información mucho más valiosa que cualquier métrica rebuscada que luego se combinan, que diferentes métricas combinadas en una fórmula rebuscada, que al final lo que tienes ahí es un batiburrillo de datos, que es que ni siquiera sabes, y ni siquiera ya sabes lo que tienes delante. Las personas y el entrenamiento, porque el entrenamiento derivado de las personas son complejas y el entrenamiento derivado de las personas es un proceso complejo. Y la clave no está en monitorizar cada variable ni en medir con dispositivos cada vez más y más y más precisos. Pero es que además no pasa nada, no es necesario. Tú no necesitas saber cómo funciona hasta el más pequeño de los procesos fisiológicos para entrenar bien. De la misma manera que tampoco necesitas conocer hasta el último detalle cuál es tu fauna, de tu microbiota que tienes en tu sistema digestivo para absorber los nutrientes del plátano que te acabas de comer. Tú no lo necesitas. Para alimentarte bien, tú no necesitas saber cómo es hasta el último proceso en el cual los nutrientes pasan y traspasan la pared del intestino. No es necesario. ¿Qué pasa? Que aplicar soluciones simplificadas, aplicar soluciones reduccionistas, eso es fácil. Cuando te dicen, vamos a medir este numerito y vamos a aplicar esta solución reduccionista para justo este parámetro que acabamos de medir aquí. Eso es droga para tu cerebro. Eso genera una falsa sensación de control. Y la gente
prefiere perderse en los Pirineos con un mapa de los Alpes, prefiere eso que no llevar mapa. Esa frase no es mía, por supuesto, es del gran Nassim Taleb. Y ojo, que yo no estoy diciendo que no podamos apoyarnos no en todo, pero en muchos de los datos que tenemos. Por supuesto, joder, si me gano la vida con ello, si dedico eso, la mayor parte de las horas de mi día las dedico a eso. Pero hay que entender el organismo como un sistema global y complejo. Y nos tenemos que aprovechar justo de esa autoorganización que hace el organismo para aplicar soluciones al conjunto, al total, y entender la mejora o el empeoramiento de una manera global. Que tú consigas mejorar solamente una medida que te está diciendo que tú, por ejemplo, que tu volumen de oxígeno máximo ha mejorado, que tú te dediques a entrenar eso, a medir eso y a mejorarlo, eso para nada significa que tu rendimiento haya aumentado, que tú estés siendo más rápido o que seas más sano. Para nada. Y solamente buenos entrenadores llegan a entender cómo funciona el organismo humano y cómo funciona el rendimiento. Cada semana intento aportar más luz sobre esto con más y mejor contenido en mi correo semanal. Te apuntas en pabloturrion.com. Tienes el enlace en la descripción.